Vamos a reaccionar a las 10 muertes más absurdas de la historia. Decidme si se oye bien. Selfie en una montaña y te cae un rayo. O vas navegando tranquilamente por el mar y un pez vela te atraviesa. ¡Dios! De algo nos vamos a morir, ya sea por causas naturales o por un extraño accidente. Tío, la verdad es que es una putada, morir así de una muerte esas estúpidas. Hoy veremos algunas de las muertes más raras y absurdas de la historia. Número 10. Comenzamos con Hans Steiner, un hombre famoso por tener la barba más larga del mundo en su Verás. época, la cual según varios testimonios llegó a medir más de 1.5 metros. Dios, 1,5 metros, bro. Un día del año 1567, un incendio azotó su ciudad, el cual hizo que toda la gente corriera en pánico por su No pudo correr. vida. Mientras corría de las llamas, a Hans se le olvidó un ligero detalle: recogerse las barbas, por lo que a mitad de la huida accidentalmente pisó su propia barba, rompiéndose el cuello en el acto. ¡Oh! No. Hostia, rompiéndose el cuello. Pero entonces era muy bajito, ¿no? Él. Si se pisó la barba midiendo 1,5 su barba, él medía un poquito más solo. ¡Wow! Número 9. El rey Adolfo Federico de Suecia vivía para comer. Diariamente hacía que sus cocineros prepararan los más grandes y deliciosos manjares del reino. Ojalá viví para comer. Todo hasta una noche de 1771, cuando finalmente el estómago del rey no pudo más y literalmente Me he asustado. ¿Por qué coño ha explotado el estómago? Estaba llena. ¿Y cómo coño te explota el estómago? explotó. Los cocineros dijeron que ese día en particular se había despertado con mucho apetito, pues había cenado langosta, caviar, chucrut, sopa de repollo, ciervo ahumado, champaña y, por si fuera poco, 14 platos de su... Nah, pero estaba ya... Buena muerte comiendo. Bueno, la verdad es que no es de las peores muertes que puedes tener. Es verdad que te explota... A ver, no debe ser nada agradable que te explote el estómago. Sí, yo creo que tenía mucha ansiedad o algo. No es normal comer todo eso. También es verdad que menudo pincel, claro. Tenía ansiedad de comer, pero no se comía lo que comimos. No iba a la nevera a por patatas fritas, ¿sabes? Se comía el cabrón caviar, langosta. Qué locura, tío. Postre favorito, un pastel relleno de mazapán y leche. Oye, si explota eso, chaval. Número 8. Creo que es imposible que pase eso. No lo sé, hombre, por eso dice las más sorprendentes o las muertes más absurdas. También es posible que alguna de estas muertes las hayan documentado como tal, pero realmente no suceden así y a lo mejor había intereses ocultos. Rollo que le envenenaron, ¿sabes? Si no, le explotó el estómago, comía mucho, jajaja, yo qué sé. Él fue Esquilo, uno de los dramaturgos más icónicos de la antigua Grecia. Un día un oráculo le dijo a Esquilo que debía tener mucho cuidado, pues su muerte estaba cerca. El hombre se tomó la predicción tan en serio que huyó de la ciudad al campo para estar más seguro. Pasaron varios meses y no ocurrió nada, por lo que el hombre decidió volver a la ciudad. Justo antes de volver, un ave de rapiña caracterizada por lanzar a sus presas desde lo alto, dejó caer una tortuga desde el cielo, exactamente en el lugar en el que Esquilo estaba pasando. La predicción se cumplió, y Esquilo murió aplastado por una tortuga. Tío. Número 7. Bobby Leach era conocido por engañar y burlar a la muerte. Una de sus mayores proezas fue sobrevivir una caída dentro de un barril por las cataratas del Niágara. ¡Lol! Realizó tantas hazañas que su muerte es increíblemente irónica. Un día, mientras caminaba por la calle, Bobby tropezó con un pedazo de cáscara de naranja y murió. Really, nigga? Bueno, Tío. En realidad no murió al instante, sino 2 meses después. La caída provocó que se rompiera e infectara la pierna, a tal grado que tuvieron que amputársela. Finalmente murió 2 semanas después debido a la infección. Pero tío, es que eso es mucha mala suerte. O sea, ¿cómo? Es que claro, esto fue en 1800 algo. Esto también debe ser como muy mala suerte, ¿no? 1858, 1926. Oye, pues la medicina estaba avanzada, ¿eh? A ver, tío, 1858, 1926. O sea, no es el siglo XIII, ¿eh? Murió 2 semanas después debido a la infección. Si hay una moraleja a esta historia, es a no subestimar las cáscaras de naranja, ya que puede ser lo último que hagas. Número 6. Que de mal gusto poner a troll face o reírte de estas cosas, ¿verdad? Pensando que alguien murió por esto, tío. O sea, es de muy mal gusto. La Guerra Civil Americana fue una de las más sangrientas de la historia, con más de 850,000 muertes. Y aunque la mayoría de los soldados murió peleando en batalla, uno en particular tuvo una muerte un tanto absurda. El general John Sedgwick llevaba su batallón al lugar de la pelea cuando escucharon que los enemigos comenzaron a disparar hacia ellos. Sus espantados soldados corrieron a cubrirse al oír los disparos,
pero el general les dijo que volvieran a sus puestos y no fueran cobardes, ya que era imposible que les atinaran a esa distancia. Sus palabras exactas fueron: no podrían acertarle un elefante a esta distancia. No acabó la frase cuando una bala entró por detrás de su cabeza, matándolo de inmediato. Joder, tío. Es que esta sí que es absurda, ¿eh? Esta es la del chulito de las Rankeds, tío. Hostia, esta sí que es absurda, ¿eh? Y es que eso además consigue todo el efecto contrario, ¿verdad? Todo el mundo huyó de terror. Número 5. En 1982 un joven llamado David Grutman decidió salir al desierto a cortar cactus a base de disparos. La primera víctima fue un pequeño cactus, el cual no puso mucha resistencia y cayó con el primer disparo. Emocionado por el éxito, la siguiente misión era tirar un enorme cactus de más de 7 metros de alto. No. David disparó varias veces, pero parecía que el cactus aguantaba cada impacto, por lo que decidió acercarse un poco más. Le rebotó. Una vez más disparó a quemarropa, pero en esta ocasión el cactus no pudo más y se desplomó sobre el hombre quitándole la vida. Número 4. Aunque no lo creas, podría haber hecho un video solo con muertes causadas por selfies. Tío, es de locos, ¿eh? Es que es de locos que se te vaya la vida en esta mierda, tío. Ya que al parecer este tipo de accidentes está ocurriendo cada vez más alrededor. Lo de los selfies he escuchado yo, que es una locura lo que está pasando con los selfies, ¿eh? También ayer escuché una cosa curiosa, que están aumentando un montón las operaciones estéticas por la dismorfia que genera, creo que se dice así, dismorfia, que generan los filtros de Instagram. Es decir, y diréis, ¿cómo lo saben? Pues parece ser que a los cirujanos les van y dicen, mira, quiero quedar como con este filtro. Y se ponen el filtro para enseñárselo de como el filtro de la nariz, y todo esto. Una locura lo que está haciendo las redes sociales, el móvil, todas esas mierdas. Alrededor del mundo. Una prueba de esto fue lo que pasó hace unos meses en el Parque Nacional de Gales, cuando un hombre fue alcanzado por un rayo mientras se tomaba una selfie. Todo porque utilizó un palo metálico conocido como selfie stick, el cual al estar en la cima de la montaña, en medio de una tormenta eléctrica, actuó como un pararrayos y terminó con la vida del hombre instantáneamente. ¡Buah, chaval! A ver, yo te digo una cosa, yo también habría muerto. O sea, esta admito que esta yo creo que o sea, todas pueden pasar a cualquiera, pero ¿tú crees que es un boludo en medio de una tormenta eléctrica? ¿Te piensas que un palo de selfie te va a hacer de pararrayos, tío? Pensarlo, bueno, es que a lo mejor tendría que haber la tormenta, ¿no? Pero yo esta tampoco la veo tan de boludo, ¿eh? Es una mala suerte que flipas. O sea, no me habría imaginado que un chisme tan pequeño, que es finito y tal, haga de pararrayos, la verdad. Pero sí, tiene sentido. Lo tendré en cuenta. Si algún día salgo de mi puta casa. Número 3. Una mujer inglesa de 67 años llamada Betty Stoops llevaba un paquete de heno en la parte trasera de su motocicleta para alimentar a sus adorables ovejas. Aparentemente las ¿Cuántos años tiene esta mujer? Pues estaban tan hambrientas que en cuanto vieron la comida, persiguieron furiosamente a su dueña provocando que resbalara y cayera por un acantilado. Joder, su puta madre. La granjera sobrevivió a la caída, pero murió cuando la motocicleta cayó encima de ella, empujada también por las ovejas. Número 2. En mi opinión esta es la muerte más absurda e irónica de todas. Para celebrar que nadie se había ahogado en ese año por el excelente trabajo de los salvavidas, No puede ser. No puede ser que hayan hecho una fiesta para celebrar que nadie se había ahogado y la fiesta se ahoga a alguien. El Departamento de Recreación de Nueva Orleans decidió hacer una fiesta para celebrarlo. A la mañana siguiente, después de una noche de excesos, los salvavidas encontraron el cuerpo de Jerome Moody en el fondo de la piscina. Al parecer había... Estrenó piscina. Joder, tío. Qué duro, lo siento. muerto ahogado la noche anterior, en una fiesta llena de salvavidas. Número 1. Por último tenemos una muerte que parece sacada Eso a mí no me pasaría. Yo no bebo. de una película de acción de bajo presupuesto, pero te aseguro que es 100% verídica. El capitán de un barco se encontraba pescando en las aguas de Hawái cuando divisó un pez vela en el agua. Inmediatamente se lanzó Un pez vela es un pez espada, ¿no? para intentar cazarlo con su arpón, pero al parecer al pez no le agradó mucho la idea de ser cazado, pues en un intento de autodefensa se sacudió tan fuerte y velozmente que encajó su espada de más de 1 metro en el hombre. Y aunque este no murió inmediatamente, falleció unos días después en el hospital por las graves heridas. Esto es todo por hoy. Si te gustó el video no olvides hacérmelo saber, dejándome un like o un comentario. ¡Qué locura, tío! Nos vemos a la próxima. ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura de vídeo, tío!
Este me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado incluso más que el otro, ¿eh? ¡Jódete, zorra! Es una canción que podríamos cantar a nuestros pequeños niños. ¡Enemy down! Esa es nuestra canción, ¿eh? ¡Enemy down! Esa es nuestra canción, ¿eh? ¡Qué pollón!